que el Congreso reconoció al aprobar la Ley 600. Dijo el presidente Truman: la ley autorizó al pueblo de Puerto Rico a organizar un gobierno de forma republicana conforme a una constitución de su propia opción. Esa ley, adoptada por el Congreso con carácter de convenio, tendría vigencia cuando la aceptara el pueblo de Puerto Rico en un referéndum. El pueblo, a su vez, aprobó la ley en un referéndum y eligió a la Convención Constituyente, que redactaría la primera constitución, producto de su propia y libre voluntad en la historia del país. Sometida la Constitución al pueblo, 81% de los votantes la aprueban en referéndum. El 25 de julio de 1952, el gobernador Muñoz Marín proclama la creación del Estado Libre Asociado. Voy a izar, cuando termine mis palabras, la bandera del pueblo de Puerto Rico. A izar al fundarse el Estado Libre en voluntaria asociación de ciudadanía y de afecto con los Estados Unidos de América. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por sintonizar en el momento que nos esté sintonizando este podcast Hablemos sobre la Constitución. Vamos a estar discutiendo en este primer episodio lo que es la Constitución y qué da paso a que Puerto Rico pueda redactar una Constitución y que siga vigente al sol de hoy. Para este episodio de hoy vamos a tener como invitados especiales al ex senador y profesor Kenneth McClintock y al profesor Carlos Ramos González. Gracias a ambos por aceptar nuestra invitación. Un placer estar aquí contigo y con el profesor. Claro, bueno, es un privilegio siempre. Gracias. Vamos entonces a empezar, Kenneth, por el trasfondo histórico de la Constitución. ¿Qué da paso a que Puerto Rico pueda redactar su Constitución? Pues mira, hubo una serie de pasos que dio el Congreso de los Estados Unidos, que es quien ejerce el poder soberano sobre Puerto Rico, entre 1950 y 1952, en el cual básicamente le permitieron al pueblo de Puerto Rico a celebrar una elección, elegir delegados a una convención constituyente, delegados que provenían tanto del Partido Popular, que era el principal partido en Puerto Rico, el Partido Independentista, que era para esos tiempos el segundo partido, que obtenía el 19% de los votos en las elecciones, y el Partido Estadista Republicano, que obtenía el 12% de los votos en las elecciones de 1952. Esos delegados se reunieron y redactaron un borrador de constitución, que era un borrador mucho más moderno que la Constitución de los Estados Unidos, obviamente redactada cerca de 200 años después de la redacción de la Constitución de 1787 de los Estados Unidos. Incluía una serie de derechos de avanzada que no están explícitos en la Constitución de los Estados Unidos, como el derecho a la intimidad. Y entonces ese borrador fue aprobado, ratificado por el pueblo de Puerto Rico, enviado al Congreso. El Congreso le hizo una serie de cambios y lo aprobó, sujeto a que esos cambios fueran incluidos como enmiendas a la Constitución. Fue devuelto a Puerto Rico. La Convención Constituyente se reunió otra vez para pasar por el formalismo de darlo básicamente un sello de goma a los cambios que había hecho el Congreso de Estados Unidos, y lo aprobó.
Y entonces con eso pues se aceptó por el presidente de los Estados Unidos. Creo que él firmó el documento el 3 de julio de 1952 y le daba un periodo de tiempo al gobernador de Puerto Rico para que entonces proclamara la Constitución como vigente a partir de esa fecha de proclamación en adelante. Don Luis Muñoz Marín, un político muy sagaz, pues decidió que era hora de cambiar un día festivo que había en Puerto Rico, que era el día en que se celebraba el traspaso de soberanía de España a Estados Unidos, el 25 de julio de 1898, y le impuso por encima una festividad nueva, más moderna, que era el Día de la Constitución, que se celebra desde entonces, el 25 de julio. Ok, y en esas leyes que aprobó el Congreso para que nosotros pudiéramos redactar nuestra Constitución, ¿estableció algunos tipos de límites, algunas limitaciones, verdad? Sí, yo creo que lo principal que estableció y que se ha violado con la ley promesa, entre muchas otras cosas que se han violado con la ley promesa, era que tenía que ser un sistema republicano de gobierno. Como todos sabemos, republicano en minúscula quiere decir un sistema donde hay 3 ramas coiguales de gobierno, una rama legislativa, una rama ejecutiva y una rama judicial. Ese fue el principal requisito que se impuso. Debo señalar que durante todo ese periodo de tiempo pues no se proveyó para un cambio de estatus político, sino más bien para que pudiera sustituirse gran parte de la ley orgánica que regía Puerto Rico, que originalmente se llamaba el Acta Foraker, después el Acta Jones, pues que la mayor parte de esa Acta Jones se convirtiera en la Constitución de Puerto Rico, se hubiera sustituido por la Constitución de Puerto Rico, pero la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos esencialmente permanecía igual. ¿Y esas mismas leyes establecían el número de delegados que había haber en la Asamblea Constituyente? No recuerdo el detalle, pero entiendo que establecía que iban a haber cierto número de delegados. Lo más seguro, pues delegaba en una ley local los detalles para la celebración de la elección. Ok. ¿Y cuánto duró esa redacción del borrador de la Constitución, como usted mencionó? De hecho, recuerdo una anécdota que creo que tomó menos tiempo que redactar la Constitución de los Estados Unidos, unos días menos. Pero fue desde mediados del 51 en algún momento hasta temprano en 1952. ¿Y tiene el detalle de cuántas personas votaron a favor del borrador de la Constitución? Ese detalle yo no lo recuerdo porque no viví la época, quizás el profesor vivió esa época. Yo pues casi, porque nací justamente en 1952, exactamente cuando nace llegó con la Constitución. Sí, más o menos. Claro, unos meses después, porque yo nací en octubre, pero esa votación pues fue un poco antes. Y de hecho votó casi el 59%. Tengo el dato, no me lo sé de memoria, por supuesto. Aparte que anoche preparándome para mí, no solo para esto, sino porque para mi curso de Derecho Constitucional, que estamos en la relación de Puerto Rico y Estados Unidos, esa es la única razón por la cual tengo estos datos presentes. Casi un 50% de la población. 30% votó a favor y el 20% votó en contra. Sí, solamente un comentario antes de que, por supuesto, continúas a lo que dice el senador y profesor McClintock. Los delegados, que eran 92, como decía el profesor, porque eso lo disponía la ley local, el Congreso dijo, la legislatura pues aprobará la ley que regirá el referendo. Efectivamente eran 92. Participaron la mayoría de los partidos políticos en Puerto Rico, pero el Partido Independentista y el independentismo partidario rehusó participar y boicoteó esa elección. Participó por razones ideológicas y jurídicas, ¿verdad?
se eligieron delegados del Partido Popular Democrático, de hecho 70 de los 92, del Partido Estadista Republicano, que hubo 15, y del Partido Socialista, que era un partido sindicalista de tendencia estadista, se eligieron 7. El PIB, que participó, pero modifico lo que dice el compañero, o aclaro, que participó en la calle, es decir, participó oponiéndose a la convención, nunca postuló candidato, y lo boicotearon, y por supuesto las otras fuerzas independentistas, incluyendo el nacionalismo, el Partido Nacionalista, que en esos años estaba muy activo en Puerto Rico, pues también boicoteó esa asamblea. Así que efectivamente, tal como dice el profesor, pues se aprobó, el Congreso aprobó sujeto a las condiciones que muy bien decía el profesor, forma republicana de gobierno. No puede ser contraria a la Constitución de Estados Unidos, por supuesto. Y forma republicana de gobierno, tal como lo menciona el profesor McClintock, efectivamente es fundamental la separación de poderes, pero forma republicana de gobierno también quiere decir que a veces nos olvidamos un poquito de esto, que no puede haber títulos de nobleza, es decir, aquí nunca puede haber reyes o reinas, y mira que en Puerto Rico hay muchos y muchas que quisieran ser reyes y reinas, pues por más que quisieran, la forma republicana de gobierno, ha interpretado el Tribunal Supremo de Estados Unidos y el primer circuito, incluye también que no pueden haber reyes ni reinas. Y de hecho lo establece también la misma Constitución. Creo que en una partecita lo incluye. Hay que pedir permiso para recibir una medalla, tan siquiera. Hay que pedir permiso, y a reyes y reinas de a verdad. Sí. Y sí, ya correcto. Que menciona la participación de 3 partidos principales en el país, ¿qué lograron colar en la Constitución cada uno de ellos? Si tienen algún dato. Porque tengo entendido que Luisa Ferré logró participar y colaron entonces la frase de unión permanente. ¿Qué logró entonces el Partido Popular y el Partido Socialista, como menciona Carlos? Bueno, el Partido Popular no tanto. El presidente del Partido Popular, que era una persona que creía en el modelo togwelliano del gobernador Togwell, de un gobierno altamente centralizado y un gobernador extremadamente poderoso, no como el gobernador de Texas, que es un gobernador tan débil que tiene menos poderes que lo que tiene el vicegobernador de Texas, que tiene más poderes que él. Tienes, por ejemplo, que Puerto Rico es la única jurisdicción bajo la bandera americana donde el primero en la línea de sucesión a la gobernación no es electo, es nombrado por el gobernador y puede ser removido por el gobernador. No se le llama vicegobernador, para que de esa manera don Luis Muñoz Marín pudiera tener el monopolio sobre la palabra gobernador, porque no había un vicegobernador como tal, aunque en efecto el secretario de Estado en Puerto Rico es el vicegobernador en función, no en título. Creó toda una serie, creó el line item veto, que no todos los estados y el gobierno federal no proveen por el line item veto para que un gobernador pueda dar veto de línea y reducir o eliminar una partida de fondos. O sea que hay una serie de poderes que tiene el gobernador de Puerto Rico que muchos gobernadores estatales no tienen, y somos los únicos que no tenemos una línea de sucesión donde haya por lo menos un funcionario electo dentro de la línea de sucesión. Sí, eso está interesante. Sí. Sobre lo que dice el profesor, que es exactamente lo que él dice, coincido en esa apreciación. Es una constitución que gira mucho el poder hacia el primer ejecutivo, y las razones históricas, pues yo creo que la ha explicado muy bien Kenneth, que es la figura poderosa de Luis Muñoz Marín y el modelo de un gobierno centralizado. Claro, era una época donde si no era un modelo centralizado, difícilmente se iba a salir de la pobreza. Porque hay que recordar que para 1950, tras 52 años desde la invasión de 1898, en Puerto Rico había mucha miseria.
y mucha distribución, inequidad en la riqueza. De hecho, en esos años todos los historiadores y economistas coinciden para sorpresa y frustración de los que vivíamos en esta tierra, que esperábamos un cambio dramático a partir de esa guerra. Puerto Rico se había convertido prácticamente en una enorme factoría de azúcar. Y lo que había era un monocultivo del azúcar, una pobreza extrema. Bueno, que es lo que explica muchas de las cosas que sucedieron, por supuesto, en la década de 50, incluyendo esta delegación, esta autorización de gobierno propio, parecida a la que tienen los estados, que nos hizo el gobierno de los Estados Unidos. Este préstamo, porque yo siempre he pensado que fue un préstamo de poderes sin fecha de caducidad, hasta que dijesen lo contrario, como bien decía Kenneth, como lo dijeron hace poco en el 2010 con promesa. Hasta aquí llegó el préstamo de algunos de los poderes. Pero fue en ese momento fue algo realmente necesario, indispensable, eso, y el reclamo de décadas del pueblo de Puerto Rico. ¿Ustedes entienden que eso que mencionó Kenneth sobre el veto de línea y lo del vicegobernador le permitió a Luis Muñoz Marín darse cuenta cuando era gobernador antes de redactar la Constitución? Porque ya él era gobernador de Puerto Rico antes de que el Congreso nos diera la oportunidad de redactar nuestra Constitución. Él pudo haber encontrado esas fallas o esas oportunidades que él tenía o debía tener el gobernador. No, porque eso básicamente eran cosas que más o menos ya estaban en el Acta Jones. Lo único que entonces se logra incluir ya con el aval del pueblo de Puerto Rico en lo que es la nueva ley orgánica, que es la Constitución de Puerto Rico. Ok, y sí, entonces eso lo explica. Correcto, porque exactamente eso es así. O sea, no olvidemos que hoy día, incluso hoy día, la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos pues rige por una ley, es la ley 600, que autorizó a crear la Constitución, que posteriormente es aprobada por el Congreso, ratificada sin alternativas por la Convención Constituyente, y lo que queda, que no es incompatible con eso, de la ley Jones del 1917, que a su vez tenía elementos fundamentales de la ley Foraker de 1900, que ahora se conoce, esos remanentes de la ley Jones, dice la ley 600, se conoce como la Ley de Relaciones Federales, que es donde están los fundamentos esenciales del control que tiene el Congreso de los Estados Unidos bajo la llamada cláusula territorial, que después podemos explicar un poquito quizás lo que es. Y que bueno, rige todavía. La relación entre Puerto Rico y Estados Unidos hoy día es la Constitución de Puerto Rico, que se parece en muchos aspectos a la Constitución de un Estado, y la Ley de Relaciones Federales, que es la Ley Jones, fundamentalmente. Y efectivamente muchos elementos de la Constitución tomaron incluso de aquella gobernanza que había creado el Congreso para Puerto Rico de la Ley Jones y la incorporaron. Pero como decía Kenneth ahorita, y eso es bien importante recordarlo, la incorporan porque no solo Muñoz y la figura de Muñoz, sino las fuerzas que hay alrededor de Muñoz y lo que Muñoz representaba para eso. Se necesitaban diferentes intereses políticos en Puerto Rico y económicos, créanme que trasciende incluso las personas. Necesitaban en ese momento dado un primer ejecutivo fuerte, más que como tenía olvidar yo ahorita, pero yo creo que es muy importante también resaltar desde mi perspectiva que de toda la Constitución de Puerto Rico, su parte a mi juicio más importante, más trascendental, y que todavía hoy día, con todos los préstamos que puedan implicar esa Constitución, debemos celebrar, es su Carta de Derechos. Su Carta de Derechos fue y sigue siendo una de avanzada, y que le ha rendido mucho al país dentro de los límites que impone nuestra relación política con Estados Unidos, y que conviene que se hable y se discuta y se conozca. Licenciado, ya que toca la parte de la Carta de Derechos,
¿Esos derechos que garantiza la Constitución son ilimitados, son para el disfrute indiscriminado de los ciudadanos o tienen algunos límites? Por ejemplo, digamos el derecho a la libre expresión. Bueno, como planteamiento general, y hay algunas excepciones, pero como planteamiento general, ningún derecho constitucional, ni en Puerto Rico ni en Estados Unidos, ningún derecho puede considerarse que es ilimitado o que puede ejercitarse sin límite alguno. Quizás, mira, a mí me gusta pensar en uno que quizás es ilimitado, te voy a decir cuál. El derecho a creer en el culto que yo quiera. A mí nadie me puede alterar mi creencia. Pero el Estado puede limitar la forma como tú ejercitas tu culto religioso, por razones que no tenga que ver por su desacuerdo con tu culto. Hay otro derecho, por ejemplo, que a mí me parece que es, francamente, yo pienso que ni siquiera es renunciable. Y te estoy hablando de los excepcionales, porque como te dije, como planteamiento general, todos pueden ser limitados como planteamiento general. A mí me parece que, por ejemplo, que es el primero de nuestros derechos, ¿no? Y que a propósito, la Constitución de Puerto Rico, por diferentes razones, por supuesto, incluso históricas y el momento en que se aprueba, comienza con la Carta de Derechos. En Estados Unidos es una enmienda a la Constitución y el primero de todos los derechos es la dignidad del ser humano, que eso viene influenciado por las corrientes europeístas y la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre. Yo creo que la dignidad del ser humano es inviolable y que es absoluta, es decir, tú ni siquiera puedes renunciar a tu dignidad. Por más que quieras, vas a seguir siendo un ser humano que naciste como todos los demás seres humanos. Pero estos son planteamientos ya teóricos, filosóficos. La respuesta directa a tu pregunta es exactamente como tú lo has apreciado. Ningún derecho, como planteamiento general, es absoluto y todos tienen sus límites. La Constitución de Puerto Rico, igual que la de Estados Unidos, no necesariamente ahí mismo te dice su límite. Por ejemplo, no así en la Declaración Universal y muchas otras constituciones del mundo posteriores, que cuando te habla, por ejemplo, de hablar derecho a la libertad de expresión, otras constituciones te dicen sujeto a los límites que establezca la ley, por ejemplo. Y así por el estilo, lo condicionan en el mismo texto. En el caso de Puerto Rico y de Estados Unidos, los límites más bien han sido impuestos por la jurisprudencia y sobre todo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y en el caso nuestro también el Tribunal Supremo de Puerto Rico en cuanto a los derechos que son autóctonos nuestros nada más. De hecho, va a haber una oportunidad pronto, a menos que el presidente del Senado, José Luis Dalmau, intervenga. Se acaba de aprobar un proyecto para reglamentar bien severamente el cabildeo en Puerto Rico. De hecho, es la reglamentación más severa bajo la bandera americana. Y el derecho al cabildeo es uno de los 6 derechos constitucionales consagrados en la primera enmienda a la Constitución de Estados Unidos, como dijo el profesor. Y van a requerir que para que tú puedas cobrarle $500 a una asociación recreativa para tú cabildearle una asignación de $25,000 para construir una cancha en el parque de tu vecindario, para tú poder cobrarle $500 vas a tener que pagar un cargo de $250 para registrarte como cabildero. Ninguno de los derechos de primera enmienda a la Constitución de Estados Unidos, que están en distintas secciones de la Constitución de Puerto Rico, permite o provee para que tú le cobres a un sacerdote para que sea sacerdote, o que tú le cobres a un periodista para que ejerza la libertad de prensa, o que le cobre $1,000 a alguien para congregarse en un lugar público para el derecho a la libre asociación, y así sucesivamente. Y va a ser la primera vez que se podrá juzgar si el gobierno de Puerto Rico va a poder cobrar por el ejercicio de un derecho fundamental de primera enmienda en Puerto Rico. Así que eso va a estar interesante, y como dice el profesor, estas cosas se miden no por lo que diga la Constitución que ponga limitaciones, sino porque se llevan casos.
cuando alguien gritó fuego en un teatro y no había fuego, pues eso pudo llevar a que hubiera una decisión de un tribunal que dijera: tú tienes el derecho a la libertad de expresión, pero como dice el profesor, no es ilimitado, porque tu derecho termina donde comienza el derecho de otro de poder estar en un teatro, de disfrutar de una obra tranquilamente, sin que le estén haciendo advertencias de condiciones que no existen, como un fuego. Eso está muy interesante. Kenneth, vamos a hablar de lo que es o qué implica el Estado Libre Asociado. ¿Por qué no se le llamó Constitución de Puerto Rico y no Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico? Mira, se le quiso llamar el nombre de Commonwealth, que es como la misma Convención Constituyente traduce el Estado Libre Asociado, porque de la misma manera que Massachusetts, Pennsylvania, Virginia, Kentucky han optado por llamarse Commonwealth en vez de State of. O que la Isla Mariana del Norte también han querido llamarse como Commonwealth en vez de Territory of o People of o lo que sea. Es el nombre que la Convención Constituyente escogió para el cuerpo político que va a estar regido por esa Constitución. El nombre no hace las cosas. O sea, hay que ser 5 Commonwealth o 6 en los Estados Unidos, 2 de ellos son territorios no incorporados y 4 son estados de la Unión. So be it. ¿Y eso tiene alguna...? Déjame comentar algo, si me permites. Sí. Exactamente como dice el profesor. Ahora, sí es interesante, repasaba ayer, que el término en inglés, que como dice Kenneth, el término que se conoce en inglés, Commonwealth, era muy familiar en Estados Unidos, porque así se llama el estado de Massachusetts, porque incluso en Puerto Rico desde la década de los 20 que han habido esfuerzos por cambiarla. Yo te digo, si en el 50 estábamos frustrados por la falta de gobierno propio, imagínate en los 20. Y hubo esfuerzo incluso de establecer algún tipo de asociación, pensaban algunos en Puerto Rico, y le llamaban incluso Commonwealth. Pero a mí me parece que el nombre en español, Estado Libre Asociado, perseguía un fin estrictamente ideológico en Puerto Rico. Y local. Fue propiamente un mensaje desde mi perspectiva, territorialista, colonial todavía, porque era un poco de decirle a las personas: nos parecemos a un Estado, pero nos parecemos a una república, pero estamos asociados, es decir, el todo y la nada. Claro está, cuando se plantearon traducir esto en inglés, Free Associated State, en inglés allá no se iban a comprar esa teoría. Bastante difícil que había sido aprobar la ley 600 para ver si efectivamente se estaba estableciendo algún cambio fundamental en el poder del Congreso sobre Puerto Rico, como para ahora tratar de vender el concepto Free Associated State. ¿Free de qué? Iban a decir los congresistas. ¿Associated de qué? ¿Estado de qué? Yo no estoy prometiendo ninguna estadidad aquí tampoco, que tampoco se confundan. Así que, y eso lo discutieron conscientemente, pues vamos a llamarle Commonwealth. Primero con un término que ellos conocen, ellos y ellas conocen, y que además está planteándose desde la década de los 20. Así que complemento el pensamiento de Kenneth, que eso es parte de esa historia de por qué se llama así. Hoy día incluso es todavía más complicado, porque efectivamente hoy día existe el concepto del derecho internacional, Estado social, una libre asociación. Así que todavía hoy está más complicado el nombre, pero es exactamente lo que decía Kenneth, en sus orígenes era para evitar confusión en Estados Unidos. Sí, y de hecho, como señala el profesor, al desarrollarse los Free Associated States en el derecho internacional, que en español en Puerto Rico lo llamamos libre asociación o repúblicas asociadas o lo que sea, pero en inglés, en la frase literal para traducir Estado Libre Asociado, le da significado a un concepto del derecho internacional
de lo que no es Puerto Rico en este momento. O sea, Free Associated State es un concepto jurisdiccional en el derecho internacional que no incide en lo que Puerto Rico es actualmente. Así que sería ahora sería una traducción intelectualmente confusa. Y de hecho, y si difícil es explicarlo en inglés, la traducción literal, tú no tienes idea lo difícil que es también explicarlo en el mundo entero. Porque, por ejemplo, yo recuerdo hace unos años, yo estoy seguro que también, cuando por otras razones y en otras circunstancias, en otro contexto, y lo hizo con buena intención, cuando estaba el conflicto en el País Vasco, en España, bien duro, el Engagari de entonces dijo, yo lo que quiero para el País Vasco es una especie así de Estado libre asociado como el de Puerto Rico. Y no estaba pensando en el Estado libre asociado, estaba pensando en una especie de libre asociación o relación distinta a la que se tiene. Pero como él había oído esto, todavía ya hoy día no es así. Hoy día, a propósito, es presidente de Puerto Rico, el entonces Lendakari, un compañero distinguidísimo de la Universidad Interamericana de Puerto Rico como profesor visitante y extraordinario intelectual. Pero en ese momento, en términos políticos, se planteó como una salida, porque esto crea una confusión tremenda, el nombre. Vamos entonces a la parte de las enmiendas a la Constitución. ¿Cómo se puede enmendar una Constitución? ¿Está escrita en piedra? Pues mira, en Puerto Rico el procedimiento que se sigue es que tiene que la Asamblea Legislativa, generalmente mediante una votación de 2/3 partes de cada uno de los cuerpos, tienen que proponerle al pueblo una enmienda específica a la Constitución. Y entonces el pueblo en un referéndum pues tiene que avalar por mayoría de votos, más sí que no, esa enmienda, y una vez se proclaman los resultados de ese referéndum, queda automáticamente enmendada la Constitución. Hubo una situación que yo protagonicé, y es que en el cuatrenio del 2001 al 2004, el Partido Popular no tenía una mayoría de 2/3 partes en ambos cuerpos legislativos, y sin la participación de los legisladores del PNP no podían aprobar una enmienda constitucional. ¿Y qué se hizo en ese caso? Pues ellos aprobaron una ley proponiendo que el concepto de la unicameralidad, que gozaba de una mayoría en las encuestas en Puerto Rico, fuera sometido a una votación en julio del 2005, el próximo cuatrenio, y que entonces, si ganaba la unicameralidad, se disponía que la legislatura estaba obligada entonces a tomar los pasos para transformar a Puerto Rico de una legislatura bicameral, como había sido desde la Constitución y desde antes, a una legislatura unicameral. Nosotros tratamos de derogar esa ley, diciendo que esa ley lo que proponía era una encuesta glorificada, porque no estaba proponiendo una enmienda a la Constitución. Estaba meramente proponiendo escuchar la opinión del pueblo sobre un concepto importante, pero un concepto, no una enmienda. No decía, se enmienda el artículo tal, sección tal, para que lea como sigue. No decía eso. Y entonces, pues nosotros dejamos pasar ese referéndum porque no teníamos el poder para derogar la ley, porque no teníamos la firma del gobernador en la Fortaleza para aprobar las leyes que nosotros pudiéramos aprobar mayoritariamente en Cámara y Senado. Se llevó a cabo el referéndum, no fue a votar casi nadie. El apoyo fue devastador a favor de la unicameralidad, porque los que lo favorecían eran los que estaban motivados a ir a votar. Yo sí fui a votar y voté que no, porque yo siempre voto. Y entonces se nos criticó durante ese cuatrenio de que no cumplimos con la voluntad del pueblo de hacer esa reforma legislativa. La respuesta mía entonces, política, fue que nosotros tuvimos unas ideas de reforma legislativa en la plataforma del PNP del 2004,
que el pueblo votó por esa plataforma y eligió una mayoría en la legislatura a favor de esa plataforma de reforma legislativa, y que nosotros cumplimos al pie de la letra con todas las reformas que nos comprometimos, que era eliminar los celulares y cambiar esto, cambiar lo otro, y que esos detalles que habíamos prometido los cumplimos. Y entonces en el 2008, pues estábamos asustadísimos de que no habíamos cumplido con el mandato ese del pueblo minoritario en el referéndum de la unicameralidad, y pues el resultado fue que ganamos por 230,000 votos las elecciones. Sí, es interesante ese episodio histórico que comenta el ex senador, porque aquí fue protagonista de esos procesos. Pero subrayo lo siguiente, y él lo ha mencionado. El proceso de enmienda a la Constitución lo establece la misma Constitución. En el caso de Puerto Rico lo establece el artículo 7º. Y tiene varios requisitos, lo que se conoce en el derecho constitucional como unos límites expresos. No se puede enmendar de cualquier manera. Que está mencionado específicamente que es una propuesta que tiene que aprobar la Asamblea Legislativa de Puerto Rico con determinado número de votación, no puede ser mayoría simple, tiene unos requisitos técnicos de que no pueden haber más de 3 asuntos que se sometan a la misma vez, tiene que haber una publicidad de las enmiendas, es decir, en su concepto es lo que se conoce, el proceso de enmendar la Constitución es rígido, es difícil, y así lo que hicieron los constituyentes para darle estabilidad. Es decir, no se enmienda fácilmente. Eso que menciona Kenneth fue fascinante porque eventualmente el asunto llegó al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y el Tribunal Supremo de Puerto Rico, un poco dándole la razón a los que se oponían al proceso, resolvió... Con la muela de atrás, con la muela de atrás. Con las muelas de bien atrás, estoy seguro que sí. Resolvió, mira, eso que hizo la Asamblea Legislativa, que Kenneth le llama, fue un concurso de popularidad, porque en efecto la Constitución se enmienda como establece el artículo 7. Y el equivalente a lo que aquí se hizo fue introducir por la cocina una especie de enmienda por iniciativa popular. ¿Y qué es esto? En otras constituciones de otros estados y otras partes del mundo, pues la Constitución no necesariamente para que se someta a una enmienda tiene que ir por el proceso legislativo y ser aprobado por las 2/3 partes con 3 enmiendas nada más, sino que también se permite en algunas constituciones que el pueblo y el movimiento del pueblo mediante la acumulación de un número de firmas puede obligar a que un asunto en la próxima elección tenga que ser sometido para posible enmienda y no dependas entonces de la Asamblea Legislativa. Y el Tribunal Supremo de Puerto Rico concluyó que lo que se hizo con ese llamado enmienda de la unicameralidad fue una especie así de reformar la Constitución del proceso de enmienda a través del proceso de enmienda de iniciativa popular, y eso no está contemplado en nuestra Constitución. En Puerto Rico se puede enmendar la Constitución, como bien se ha mencionado, siguiendo los límites expresos que establece la sección 1. Y hay una segunda que nunca hemos utilizado, que volviendo a llamar a una especie de asamblea constituyente, convención constituyente, para entonces analizar una o toda la Constitución. Eso no está muy claro y está bajo debate, pero ese llamado nunca lo hemos usado. El que hemos usado en varias ocasiones es el de enmienda a la Constitución, donde a propósito las últimas enmiendas todas han sido derrotadas. La última que aprobamos fue la de permitir el voto de las personas a 18 años. 18 años por los diversos partidos políticos en Puerto Rico, que yo creo que esa es la clave. Aquello finalmente se aprobó con el visto bueno, en términos generales, algunos, ahora digo yo, como dice Kenneth, con las muelas de atrás, pero el consenso político, por ejemplo, era que el voto fuese a los 18 años. Y a mí eso siempre me dejaba una lección, y es que no deben haber enmiendas constitucionales, a mi juicio, si no tienen un consenso básico de las fuerzas políticas del país, porque si no, esto no se va a lograr, porque es un proceso rígido, no se hizo para enmendarla fácilmente. Y esas enmiendas a la Constitución,
tendrían que ir al Congreso de los Estados Unidos, ya que ellos fueron los que, ¿verdad?, nos dieron ¿verdad?, esa oportunidad de nosotros crear nuestra Constitución. No tienen que ir al Congreso de Estados Unidos. Si alguna enmienda violara alguno de los parámetros que estableció el Congreso cuando nos autorizó a redactar nuestra Constitución, pues entonces una parte afectada podría llevarlo a los tribunales y lograr que esa enmienda se declarara inconstitucional. Por ejemplo, si nosotros pasáramos una enmienda creando una cuarta rama de gobierno llamada la Junta de Supervisión Fiscal, a la cual le diéramos el derecho de anular leyes aprobadas unánimemente por Cámara y Senado y firmadas por el gobernador, pues esa enmienda constitucional violaría los parámetros que estableció el Congreso de un sistema republicano de gobierno y sería declarado inconstitucional. Sí, estoy de acuerdo con Kenneth, que se nos hizo ahí, no sé si había terminado el pensamiento. No, sí, y con la crítica explícita también estás de acuerdo. Sí, también. Y está, por ejemplo, no puede haber una enmienda, también lo prohíbe la ley 600, no puede haber una enmienda eliminando la Carta de Derechos. Eso es otro de los límites que se establece. Pero es interesante, porque me permites en voz alta, no estoy seguro si es el foro para hacerlo, pero una enmienda interesante que hace unos años se presentó en Puerto Rico tiene que ver con una de las cosas que hizo el Congreso con la Constitución de Puerto Rico, que hay que decirlo, es que la modificó, como sabemos, y una de las modificaciones fue eliminar la sección 20 de nuestra Carta de Derechos, que era una sección que establecía unos derechos de avanzadas extraordinarias que el Congreso no entendió. No vamos a discutir por qué no la aprobaron, pero no la entendió, o la consideró amenazante, o que no había los recursos para sustentarla, todas las razones que se han dado de por qué el Congreso. Y cuando se le volvió a Puerto Rico, no solo con las muelas atrás, sino con angustia, porque eso está ya acreditado históricamente y está en el diario de sesiones, con angustia y molestia, los constituyentes lo tuvieron que aprobar. Y una de las cosas que a mí me ha parecido fascinante hace unos años, cuando un gobernante propuso elevar a cargo constitucional uno de los derechos que estaba en esa sección 20 y que el Congreso eliminó, como es el derecho a la salud. El Congreso nos eliminó ese derecho de la sección 20. Y hay quien planteaba de manera interesante, ¿podría enmendarse la Constitución para incluir un derecho que fue eliminado por el Congreso a través de la ley 447, que es la que finalmente aprueba la Constitución y elimina la sección 20? A mí me pareció un tema fascinante. Yo creo estar seguro que los tribunales permitirían ese tipo de enmienda a los que estaban en la sección 20 por otras razones y no otras que eran más medulares, como menciona Kenneth, relacionado con la separación de poderes o eliminar la totalidad de la Carta de Derechos. Jonathan, tengo otro compromiso ahora, así que voy a tener que ya ir empezando. Gracias por estar aquí con nosotros, te excusamos. Ok, pues muchas gracias y un saludo, profesor. Saludos siempre. Abogado y profesor, una última preguntita para también ir culminando ya. ¿Qué relación deben tener las leyes que se están aprobando, ¿verdad?, desde el momento de la aprobación de la Constitución con la Constitución? ¿Deben tener alguna relación? Bueno, toda ley que se apruebe en Puerto Rico, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico es una de lo que conoce como general. Es decir, identifica un producto y quiere aprobar una ley para lograr corregir el problema o fomentar un asunto, tiene poder general para hacerlo. Eso es distinto a otras asambleas. Por ejemplo, el Congreso no puede aprobar las leyes que quiera porque la Constitución le dice usted puede legislar en estas áreas nada más. La Asamblea Legislativa de Puerto Rico tiene el poder de aprobar leyes en donde quiera que pueda. Pero toda ley que se apruebe tiene que seguir
la Constitución. No puede ser una ley que se apruebe y que sea contraria a la Constitución. El ejemplo más claro es la Carta de Derechos. No se puede aprobar una ley por mejores intenciones que tenga la Asamblea Legislativa si viola la Carta de Derechos, porque eventualmente esa ley va a ser impugnada y la propia Constitución y la jurisprudencia ha dicho que en última instancia decide si una ley es consona o no con la Constitución, va en las ramas judiciales y finalmente el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Así que sí, en este sentido, tanto la Asamblea Legislativa como los gobernantes, como todos los que vivimos en este país, estamos sometidos a esa ley suprema, a esa ley superior, por así decirlo. Este es el piloto automático del Estado de Derecho en Puerto Rico, que quiere decir que se vive bajo el régimen de una ley, no se vive bajo la jungla, donde cada cual puede hacer todo lo que quiera. La Constitución es fundamental para cualquier país, porque es la que nos libera de los dictadores y de los que quieren hacer la ley lo que ellos quieren que sea, o de las personas autoritarias. Y esa es la importancia de la Constitución de Puerto Rico, a pesar de que es una Constitución altamente limitada por nuestra relación política con los Estados Unidos y sujeta a la Constitución de los Estados Unidos en unos términos o a las decisiones del Congreso. No por eso es menos importante reconocer lo que tú acabas de decir. Cualquier ley que se haga tiene que estar sujeta a lo que dispone la Constitución. Y digamos, vámonos al extremo de que se apruebe una ley que vaya en contra de los preceptos de la Constitución y se aprobara por el Ejecutivo, etcétera. ¿Cualquier persona puede ir a impugnarle a los tribunales o tiene que ser una parte directamente afectada? Sí. Si en Puerto Rico rige la norma que la obtuvimos de la jurisprudencia de la Constitución Federal, decidimos así lo decidió el Tribunal Supremo de Puerto Rico, no lo dice la Constitución, pero así lo decidimos. Cualquier persona no puede ir al tribunal para impugnar la constitucionalidad de una ley. Tiene que ser una persona o una parte, lo que se conoce como directamente afectada por la ley. Tiene que identificar un injury, un daño concreto. Nadie puede ir al tribunal a nombre del interés público para cuestionar la constitución de la ley porque en el futuro me podría afectar. O como norma general, para beneficiar a un tercero, que de ordinario es el que debería estar en el tribunal, hay unas excepciones, pero como regla general, para impugnar una ley, la parte directamente afectada tiene que impugnarla, tiene que llevar la acción en el momento adecuado, sobre el asunto adecuado, y donde todavía esté viva, obviamente, siempre la controversia. A veces se esfuma antes de llegar y uno dice, como quiera yo quisiera para el futuro que el tribunal me diga si esta ley va a ser o no constitucional si la modificamos. No, nuestros tribunales, ese es nuestro sistema, no permiten eso. Tiene que ser una parte directamente afectada. Profesor, muchas gracias por toda la información que nos compartió para este podcast de Hablemos sobre la Constitución. Agradecemos al profesor Carlos Ramón González, profesor de Derecho en la Universidad Interamericana, y agradecemos también al profesor y expresidente del Senado, Kenneth McClintock, por aceptar nuestra invitación y esperamos tenerlos en otra ocasión. Profesor, muchas gracias. Un placer y un privilegio. Saludos. Muchas gracias a todos los que sintonizaron este episodio. Los vemos en la próxima.